Es una obra muy esperada para la provincia más aislada de Galicia, una actuación que renovará profundamente una línea muy necesitada y donde ya se encara la fase final de sus trabajos. Ya se ha dejado atrás la mitad de los trabajos pendientes por hacer en la renovación de la línea férrea entre Lugo, Monforte de Lemos y Ourense, que poco a poco avanza para tener lista una actuación muy demandada en esta zona del país, que además se sumará con la renovación integral de la estación de Lugo, de la que ya os hemos hablado en otro vídeo del canal. Hablamos de un trazado de 117 kilómetros donde ya se ha instalado el telemando de energía, el sistema que controlará y gestionará en remoto y en tiempo real la electrificación que se está atendiendo en este trazado, paso crucial para las mejoras demandadas, como la fiabilidad, el confort e incluso los tiempos de viaje, ya que además de renovar el trazado se están ejecutando trabajos para mejorarlo en parte. Hablamos de una ejecución de al menos 485 de los 550 millones de euros en los que consta esta inversión, que si bien no llevará la alta velocidad a la ciudad de las murallas, sí que mejorará notablemente sus servicios ferroviarios, con la posibilidad de que trenes eléctricos hagan viajes directos con ciudades como Madrid y una mejor conexión con el resto de ciudades gallegas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta forma se sigue avanzando en la renovación de la vía, de la línea, el balasto, o sea, las piedrecitas bajo las vías, las traviesas y el carril, trabajos de los que ya se ha ejecutado un al menos 53% en el caso del tramo Monforte-Lugo, además de progresos en las actuaciones para reforzar puentes y túneles o la electrificación, algo más atrasada aún, pero en progreso, sin olvidar la construcción del nuevo túnel de Oural, pieza clave en las mejoras de los futuros tiempos de viaje. Uno de los puntos clave está en la renovación de los sistemas de señalización y telecomunicaciones, incluyendo sus estaciones o la adecuación de los pasos y andenes, así como la instalación de cerramientos en tramos urbanos, entre otras actuaciones. Recordando que desde febrero se restablecieron los servicios en la estación de Monforte, sin olvidar la actuación en la zona del Puerto Seco, donde ya se está ejecutando una nueva plataforma para la ampliación de las vías hasta una longitud de 750 metros y promover así el transporte de mercancías. Aunque la pieza clave de estas mejoras será el túnel de Oural, que supone la mayor actuación de mejora del trazado y que permitirá la reducción de 20 minutos de viaje entre Ourense y Lugo, dejándolo desde entonces en hora y media, un túnel que estos días ha sido noticia al cifrarse su ejecución en un 54% y cuyo presupuesto supera los 51 millones de euros. Hablamos de un túnel complejo de 1,8 kilómetros de longitud, de los cuales ya se han excavado 1 kilómetro y que servirá para sustituir al que ahora da servicio en la zona y que tiene 140 años a sus espaldas, la clave del mal servicio que arrastraba esta línea, su extrema antigüedad unida a la poca inversión que arrastraba desde hace décadas, un túnel que se une a la construcción de la variante de Apobra de Sanxao como principales novedades del trazado centenario. Sin embargo, esas mejoras, a las que todavía les quedan no pocos meses por delante, se quedan lejos de lo demandado en Lugo, ciudad y provincia, con actuaciones pendientes como las variantes de Rubián y Ospeares, u otras mejoras en el trazado que permitiese un mayor paso de trenes o a mejores velocidades, ya que el límite seguirá estando en 160 km/h, aún con las novedades ya citadas en este vídeo. Otra de las grandes demandas es la construcción de un gran corredor entre Ferrol y Coruña con León que pase por Monforte o Ponferrada y mejorar así el trazado actual, de los peores de todo el país y que demandan distintos estamentos gallegos, no solo para mejorar el tráfico de pasajeros, sino el de mercancías, actuación que además ayudaría a mejorar los servicios ferroviarios de la otra ciudad olvidada de Galicia, Ferrol, que a pesar de su relevancia por el puerto o población parece arrinconada no solo en el mapa.
En cualquier caso, las obras ahora en marcha llegan tras demasiados años sin inversión, y una vez entren en servicio, las mejoras serán muy notables. Eso sí, con cosas todavía pendientes que habrá que seguir reclamando, pues Galicia tiene ante sí una oportunidad única para ser una de las comunidades con mejores servicios ferroviarios, con un puñado de actuaciones e inversiones extra todavía pendientes, y que ojalá podamos ir contando próximamente en el canal. Seguiremos atentos. Suscríbete y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.